Villalobos es un connotado compositor sudamericano también de la primera mitad del siglo XX, contemporáneo a Segovia, a Falla, y él probablemente el compositor más reconocido de Latinoamérica, por lo menos compositor de la primera mitad del siglo XX. ¿M? Él logró bastante fama en vida. ¿M? Viajó muchísimo varias veces a Europa, incluso tuvo largas estadías en Francia, donde se nota también una influencia de los impresionistas. Eh, Pese a que también Villalobos desarrolla bastante un nacionalismo moderno, ¿no? Basado en conceptos, en estéticos, junto a otros artistas del Brasil de la misma época, ¿no? Que iban a otras eh, disciplinas también, ¿no? Afectaban no solamente la música, sino también la arquitectura, como Oscar Niemeyer, por ejemplo, eh, donde buscaban una identidad propia del Brasil. ¿Ah? Entonces Villalobos va a ser como el gran representante de este nacionalismo brasileño, ¿no? Donde se acepta obviamente esta gran influencia europea, pero también la realidad de ellos cultural, ¿no? De su pueblo originarios, mezclados o sí, mezclados se puede decir con esta tradición propia de los esclavos que trajeron de África. Por eso la música brasileña también se dice, es tan rica en muchos elementos musicales, gracias también a toda esta mixtura, ¿no? Entonces Villalobos adopta, rescata, se apropia en el fondo de su propia cultura, ¿no? Es como una redundancia, pero esto se corona con una famosa frase de Villalobos que me acuerdo ahora, recién, donde dice que el folclore soy yo, ¿no? Bueno, Villalobos, no yo. Entonces, Villalobos da a entender que un poco haga lo que él haga, eso es totalmente auténtico y le pertenece y es propio de su cultura. ¿M? Entonces, él, claro, tiene bases fuertemente de influencia europea, por supuesto, pero él siempre va añadiendo elementos propios de la música brasileña, lo brasileiro. Eh, bueno, eh, como decía anteriormente, Andrés Segovia, buscando incrementar el repertorio de la guitarra, se empezó a encontrar con compositores, entre ellos con Villalobos. A destacar que Villalobos no compuso la guitarra influenciado solamente por Segovia. Villalobos era un compositor eh, multiinstrumentista, se puede llamar. Quizás su instrumento principal era el violonchelo, pero también tocaba el piano, la guitarra, el saxofón, diversos instrumentos de percusión. Entonces era este, un músico muy integral, ¿no? Y que hacía grandes recorridos también por zonas poco habitadas, donde todavía habían pueblos originarios, para poder rescatar melodías, música populares, música de los pueblos indígenas del Brasil. Entonces, él tiene más o menos en el repertorio que compuso, dentro de su gran repertorio de música, ya que es un compositor súper prolífico, eh, tiene una obra original para guitarra, una primera obra muy influenciada por el siglo XIX europeo, ¿no? Tiene una suite popular brasileña donde son danzas típicamente europeas como la mazurca, el vals, el chotis, pero él siempre añade la palabra lloro, ¿no? De llorar, ¿no? Del verbo llorar.
que es una forma propia musical brasileña, ¿no? Es un tipo de como serenata, es como decir un bolero, ¿no? Entonces está el choro brasileño. Entonces, que viene de este vocablo, ¿no? Como llorar. Entonces él siempre añade a sus piezas, puede ser una mazurca, ¿no? Que parece justamente una mazurca europea, pero añade este apellido. Entonces su pieza se llama Mazurca Lloro. Entonces, todas sus piezas, la mazurca, el chotis, el vals, etcétera, terminan con esta y le dan el carácter brasileño, ¿no? Después, Villalobos compone una serie de estudios para guitarra, que estos sí se los dedicó a Segovia, aunque cuando lo conoció él ya había compuesto los estudios. Y ahí se nota el gran conocimiento que tiene Villalobos de la guitarra, ¿no? De compositores incluso del mundo de la guitarra como Giuliani, Carcassi. Seguramente tenía los métodos, porque varios de los primeros estudios, de hecho, parecen influencia de estos compositores. Y poco a poco a medida que van pasando los estudios, son 12 estudios, cada vez va añadiendo más elementos de este modernismo brasileño. ¿Mm? Y estos los compuso más o menos a fines de los años 20. Y el último grupo de piezas, compuso otras también, pero como el Choros número uno, que pertenece a la serie de Choros propiamente tal, eh, que es una pieza más bien de influencia justamente popular, pero en los años 40 compone el último grupo de piezas a principios de los 40. Compone el último grupo de piezas para guitarra sola, que son los cinco preludios. Es probable que lo haya compuesto ya pensando en Segovia, pero al parecer Segovia en un principio no se manifestó interesado y se los terminó dedicando a quien era su esposa en esa época, su segunda esposa, Mindiña. Entonces, este último grupo de obras, los preludios, son bastante diferentes unos de otros, en los cuales tienen un carácter bastante diverso. ¿Mm? El número uno parece más bien chopiniano, el número dos parece una influencia más bien de índole brasileña, ¿no? Parece que imitar al berimbau. El número 3 se dice que es un homenaje a Bach, por el tipo de textura que tiene. El 4 es también un homenaje al indio brasileño. El número 5 es más urbano, es como una balsa brasileña, ¿no? Que también tiene por ahí ciertos atisbos chopinianos, ¿no? Entonces son unas piezas más bien mirando hacia un poco hacia el siglo XIX. Con con el famoso homenaje a Debussy que comentaba anteriormente, ¿no? Es una pieza que se le encargó a Manuel de Falla junto a otros connotados compositores de la época en 1920, o sea, justo hace 100 años, o sea, ya casi, casi 101 años, porque la pieza la terminó en agosto de 1920. Eh, Aunque se estrenó en París, tengo entendido, en enero de 1921. ¿Mm? Entonces, cumplió sus 100 años hace muy poco la pieza. Y es una obra que se considera como número uno en varios aspectos, ¿no? O sea, una pieza muy importante en el repertorio de la guitarra porque bueno, es como la primera obra para guitarra de un compositor contemporáneo. En este caso, bueno, ya no es contemporáneo, pero es un compositor moderno del siglo XX, llamemos, ¿no? Que compone para guitarra sin ser guitarrista, ¿no? Entonces,
y como de alguna manera le da un empujón a la guitarra y la saca de este constante conexión con el siglo XIX, ¿no? Como contaba anteriormente, el título completo de la guitarra es, o sea, de la obra es Tombeau, o sea, homenaje a la tumba de Debussy, ¿no? O sea, es un homenaje a un amigo que muere, ¿no? Falla era un gran admirador de Debussy y también admiraba además la forma en cómo Debussy tenía la impresión sobre el mundo español, ¿no? La estética de su música. Entonces, de alguna manera, Falla hace esta obra siguiendo un patrón rítmico que Debussy ya lo había tomado en su momento con con varias obras que había hecho anteriormente en sus preludios, bueno, las obras orquestales como Iberia. Ya se había acercado bastante a este mundo y tiene otro gran grupo de obras que se llama Estampas, ¿no? Donde tengo entendido, el segundo movimiento, creo, se llama Soirée dans Grenade, ¿no? Las noches en Granada, eh, que tiene un ritmo de habanera y de hecho él cita el tema de esta pieza de Debussy al final del homenaje. Y bueno, aquí pasamos al siguiente compositor, un poco más antiguo, pero que también mencioné anteriormente que uno de los primeros compositores que se hicieron transcripciones a la guitarra, ¿no? Y el cual también él estaba muy contento, feliz de escuchar estas versiones en la guitarra, o sea, veía él que funcionaban bastante bien. ¿Ah? Eh, Cabe mencionar que no todas las obras, obviamente, de Albéniz son completamente tocables en la guitarra. Hay obras que son muy pianísticas, que le pertenecen al instrumento, ¿no? De por sí, que son simplemente imposibles de transcribir. Pero en el caso de estas dos piezas que vienen a continuación, con la que termina el programa, eh, son dos piezas emblemáticas del repertorio de la guitarra y bueno, del piano por supuesto, porque son originales para piano. Bueno, se cree que fue Francisco Tárrega el que hizo la primera transcripción de Asturias, que es la pieza de Albéniz que vendría ahora, y, pero fue la transcripción de Andrés Segovia, y quien creo que fue quien la grabó primero. Luego la han grabado muchísimos guitarristas. Es una obra que también se conoce hasta en el ámbito popular. El grupo de rock The Doors la utiliza como introducción en algunas de sus canciones. Eh, es muy popular, es muy reconocida y queda, parece que hubiese sido pensada para la guitarra, ¿no? Porque tiene los típicos rasgueos, bueno, muchos arpegios, muchos elementos técnicos y texturas técnicas propias de la guitarra.
Bueno, acabamos de disfrutar el concierto de José Antonio Escobar, uno de los guitarristas más importantes de nuestro país, premiado en muchos concursos y además con una labor importantísima desde el punto de vista de la pedagogía y también del punto de vista de su carrera solística, tanto en conciertos como en grabaciones. José Antonio, gusto de saludarte y felicitaciones por este lindo concierto que hemos escuchado hace unos instantes. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto para nosotros como Fundación Pianos para Chile estar inaugurando la temporada 2021 contigo en esta linda sala que es la Galería Patricia Ready, eh, que de alguna manera nos ha cobijado tanto para hacer, nosotros como fundación tenemos una pequeña temporada de hace ya varios años en la galería, pero además estamos grabando los conciertos que se van a transmitir dedicados a distintas localidades del país en la galería. Y bueno, y nos tocó el puntapié inicial de la temporada 2021 contigo y ha sido, digamos, así como se dice broche de oro al final, este también es un comienzo de oro contigo. José, para que el público que nos está viendo te conozca más, yo te conozco desde hace muchos años, así que conozco tu trayectoria, pero de primera fuente, cuéntanos para que el público que nos está viendo sepa un poco de tu formación, de tu formación tanto en Chile como en el exterior, de tu carrera, algunos aspectos interesantes que podrían ser de mucho interés para los que nos están viendo hoy día. Sí, gracias. Bueno, yo comencé mis estudios, bueno, comencé a tocar la guitarra aproximadamente a los 13 años. eh, Cantaba con la guitarra. Y, pero en mi casa había, en mi familia, yo vivía con mi abuelo y que era un violinista aficionado y tenía una gran colección de música que ahora la heredé, todavía la tengo, una gran colección de discos, casi 1000 discos, y de música clásica, por supuesto. Predominaba mucho la música para violín, obviamente, pero por ahí, bueno, había de todo. Eh, Eso fue de gran influencia para mí, para conocer el gran repertorio, ¿no? De la música clásica. Y bueno, habían cosas también de música de jazz, más popular también, pero predominaba, era 90% música clásica. Eso para partir, y a partir de los 14, 15 años me empecé a meter en la guitarra clásica. Mi padre también era un aficionado a la guitarra clásica, y él me dio como me ayudó en los primeros pasos. Luego seguí solo un tiempo y entré al Conservatorio de la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, a fines de los 80, y ahí hice toda la etapa básica y continué después en la etapa universitaria, la licenciatura, y me titulé a fines de los 90. em, y el año 2000 me parto a estudiar, a hacer un perfeccionamiento en Alemania, en Augsburg, con el guitarrista Franz Halas. Anteriormente estudié toda mi carrera en Chile, me formó el profesor, connotado profesor Ernesto Quesada, que ha formado a muchos guitarristas muy importantes de este país, y en el cual tengo el privilegio, el honor de pertenecer a ese grupo. Bueno, a partir de mediados de los 90 empecé a ir a algunos concursos nacionales, internacionales, teniendo bastante buenos resultados. Y el año 97 obtuve mi primer premio internacional en el concurso Villalobos. También quedé finalista en un importante concurso en Estados Unidos, el GFA, Guitar Foundation of America. Y el, Al siguiente año, el 98, empecé a ir a los concursos en Europa. Y el año 2000 obtuve un importante premio, uno de los más importantes que hay para guitarra, que es el Francisco Tárrega, en España, en Benicàssim. Y ese premio, bueno, es como equivalente no me imagino, como el Chopin o el Claro. Tchaikovsky, muy importante, súper grande, de las finales televisadas, y bueno, y uno de los premios también era grabar con la compañía Naxos
que, bueno, tiene distribución mundial, ¿no? Entonces eso fue también un importante empuje para mi carrera como solista. Y después de esa grabación como ganador del concurso me invitaron a hacer más proyectos y de ahí he estado cada cierto tiempo lanzando discos con diferentes temáticas. Me he propuesto hacer cosas también más bien relacionadas con la música sudamericana, ¿no? La música de Chile, de Colombia. También he hecho grabaciones independientes, ¿no? De la música de Villalobos, también música de cámara. Y así, es más o menos ese es un resumen. Y bueno, también a partir del año 2003 comencé a hacer clases. En realidad en Alemania fui asistente de mi profesor Franz Halas y luego me contrataron también como un profesor honorario. Y luego volví a Chile el año 2003 y comencé a dar clases paulatinamente. Primero en la Universidad Austral, después en la Universidad Mayor. Y En los el año albores. sí, en los inicios, ahí Ya, nos conocimos, ¿no? Por ahí, del claro, 2003, 2004, por ahí. por ahí, Y, claro. y de ahí el 2012 hice como producto que nació mi hija un par de años antes. Dije, bueno, voy a elegir un tiempo parar con algo. Entonces decidí seguir con los conciertos y parar con las clases por un tiempo. Entonces nos fuimos a Europa y estuve hasta el 2019. Vivimos primero en Italia y luego en Barcelona, en España. Y volvimos el 2019 ya con muchas ganas de estar en Chile, que es nuestro país, ¿no? Y echábamos mucho de menos, aunque yo viajaba cada año aquí a tocar, pero no sé, yo siempre he sido muy de Chile, sí, así que pese a que me gusta mucho Europa también, ¿ah? Pero siempre he sido muy de aquí, en la tierra. Así que, y bueno, fue muy bueno porque después vino todo esto de la pandemia, así que nos pilló aquí en un buen lugar, así que estamos súper contentos. Y nada, si bien no se han podido hacer muchos conciertos como antes, igual están las clases a distancia, ¿no? Como por Zoom. Y las oportunidades como esta de participar en esta serie de conciertos que realizan ustedes, que para mí ha sido un tremendo agrado y un honor poder participar al lado también de otros grandes músicos como ustedes y los otros invitados. Bueno, José, bueno, ahí nos has dado una pincelada de tu carrera brillante y que ha sido, por supuesto que yo la he seguido muy atentamente siempre porque cada cierto tiempo uno escuchaba un logro de algún concurso que ganaste, Sí. entonces siempre, pero yo diría, a propósito de tú haber sido alumno del maestro Quesada, un poco el maestro Quesada podría ser el parangón de lo que fue para los españoles Falla, Albéniz y Granado, el maestro Pedrell en Barcelona, que fue Claro, el gran profesor de esa escuela nacionalista, entre comillas, digamos, o sea, nacionalista en el sentido musical, digamos, ¿ah? De estos tres grandes, donde encontró, digamos, la música española, digamos, en su gran esplendor dentro de la composición. Y el maestro Quesada realmente formó una cantidad enorme de grandes guitarristas. Yo siempre he comentado que si hay alguna escuela que uno pudiese decir que existe en Chile es la de guitarra, porque todo el tiempo tenemos gratas sorpresas con premios importantes de guitarristas que yo creo que poquito, bueno, un buen poco antes Lucho Orlandini, después Romilio, tú, y después han seguido muchos alumnos tuyos, alumnos de Romilio, de Luis, recuerdo también a Carlos Pérez. Bueno, hay guitarristas de claro. primerísimo nivel en el grupo donde tú destacas también de manera importantísima. Lo otro que me gustaría que comentáramos un poquito justamente en la experiencia que tuviste
En Europa esto, porque estuviste varios años, como unos, me recuerdo unos 6 7 años en este último periplo en Europa, debe haber sido también muy gratificante, digamos. Yo todo el tiempo que viví en Polonia también para mí era como estar en el paraíso, porque la música es muy importante y me imagino que en España la guitarra lo es completamente, digamos, es una vida que donde el ser músico, el ser guitarrista es una cosa reconocida, importante y siempre digamos, hay mucha actividad, digamos, que permite tanto ser partícipe de manera activa como también asistir a encuentros con otros grandes exponentes, digamos. Siempre tienes la oportunidad a veces no en tu ciudad, pero en una que está al lado, digamos, ir a escuchar algún concierto de alto nivel. Me gustaría que nos comentaras brevemente esta última etapa, antes de volver a Chile, digamos. Sí, claro. Como te decía, esta decisión de viajar a Europa, eh, podíamos un poco, gracias a mi esposa, que es de familia italiana, entonces podíamos ir sin problema a vivir allá y eso fue sin duda de gran ayuda. Claro, yo cuando estudié primero en Alemania, estuve como 3 años y obtuve después el trabajo en Chile. Entonces, igual que con un gustillo a poco de mi primera estancia en Europa, pese a que hice bastante, mientras estuve allá gané otros premios, di conciertos y estaba dando clases y tenía fuertes posibilidades de quedarme en Alemania. Pero siempre con esta necesidad de sentir que uno puede hacer también más en su país, eh, sin- versus, ¿no?, Europa, que te ofrece todo eso que tú dijiste antes, ¿no? Esta industria musical que está tan desarrollada, especialmente en el área nuestra, que es la música clásica. Entonces, bueno, por eso quise ir a Europa como a dar una última vuelta de tuerca y, y aprovechar esta posibilidad que teníamos de vivir allá. No tenía intenciones de quedarme para siempre, pero sí, de hecho queríamos ir unos 2 3 años y ahí ver qué pasaba. Y terminamos quedándonos casi 8 años. Entonces, la verdad es que fue muy positivo. Tuve muchas posibilidades de desarrollar muchos contactos que ya tenía de la época de los concursos, que más o menos el mundo de la guitarra es un mundo más o menos pequeño, ¿no? En mi generación todavía no éramos tantos los guitarristas, entonces ya nos encontrábamos más o menos los mismos en cada Claro. festival, en cada competición, los nombres se repetían. Entonces, muchos me conocían, pero claro, al no estar en Europa, les hacía difícil ubicarme. Hoy día es más fácil también con la internet y todo eso. Pero al enterarse muchos de que estaba viviendo en Europa, inmediatamente era más fácil que me llevaran a sus universidades o a sus festivales, a sus series de conciertos. Y así tuve muchas posibilidades también de colaborar con otros músicos y un montón de otras cosas más. Por ejemplo, esto ahí está muy desarrollada la lutería, la construcción de las guitarras y para uno como intérprete es muy importante esta relación intérprete-constructor, ¿no? De intérprete luthier, ¿no? Entonces aprendí muchísimo con esta gente, tengo muy buena amistad con muchos luthieres y también a- a- esta relación, bueno, muchos de ellos me daban su guitarra, me las regalaban, entonces era una cosa fabulosa que lamentablemente aquí no se da tanto, no está tan desarrollada la construcción. Y a propósito de eso, ¿con qué Y guitarra tocas? ¿O tocaste este concierto? toqué con mi guitarra favorita, una Paco Santiago Marín de la Escuela de Granada, Mira, una guitarra fabulosa que es mi favorita. Y, y toqué, claro, y especialmente para el repertorio que toqué, queda muy bien para Villalobos y después la música misma española queda fabulosa. Así que, ¿qué más te puedo decir? no, Quedó claro.
es como un Steinway, es como Claro, el claro. homólogo, un Steinway así de concierto. Y, pero como te decía, esta relación con los luthieres y fue muy, muy positiva. Y también bueno, cantidades de viajes que pude hacer, porque una de las cosas que te iba a decir era que si bien estaba en España, era más que nada como mi cuartel general, estaba en Exacto. Barcelona, que tiene un excelente aeropuerto, y esa Por más que nada que mi es enorme, claro. intención. Yo, si bien toco regularmente en España y doy clases también, allá me invitan a las universidades, también más que nada toco fuera de España. Claro. Entonces iba a Japón, a Taiwán, a Estados Unidos, a Rusia, a, bueno, todos los países escandinavos, a Italia, con Italia también tengo una buena relación, Alemania sin duda. Y eso, todo eso es fabuloso, pero siempre extrañando mucho Chile. Así que me siento yo que he cumplido, por lo menos como intérprete solista, todo mi sueño. O sea, he tocado en los grandes teatros, en el Tchaikovsky Hall de Moscú, en el Carnegie Hall, en el Royal Festival Hall en Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, por supuesto. Eh, y así, o sea, continúo grabando discos y continúan las invitaciones, pero hoy en día también estoy muy contento de que he podido volver aquí, dar clases, bueno, volver a la Universidad Mayor donde trabajé tanto tiempo. Eso me gustó mucho, poder volver ahí. Y también me invitaron al magíster de la Universidad de Chile, que está muy lindo ese proyecto. Y también este año me invitaron a dar algunas horas también a la Universidad Católica, que también es una institución bien prestigiosa. Bueno, o sea, vale decir, está en, digamos, las nuevas generaciones de guitarristas chilenos tendrán oportunidad de estudiar contigo en cualquiera de las instituciones prácticamente de las más importantes que tenemos en Chile. Así que Mm. eso es una muy buena noticia, de hecho. ¿Mm? Sí, súper contento por Claro, eso. me imagino que es una cosa muy interesante, digamos, y tomando un poco que ahora que estás trabajando en el magíster de la Universidad de Chile, que de alguna manera también es nuestra alma mater, ¿no? Lo es, claro. Claro, entonces es muy lindo poder volver. Eh, entonces, y en el magíster, que es la oportunidad de trabajar con gente que ya está formada también, digamos, que pueden Exacto. absorber toda esta experiencia que estás contando de Europa, pero de la gran línea, digamos, o sea, ya en la ejecución más fina digamos, de buscar, digamos, el camino propio, de buscar digamos, el punto que te haga distinto, digamos, porque uno de los misterios, digamos, de la música es que las partituras están escritas y uno se maravilla con que es la misma partitura y es tan distinta la interpretación Claro. de un músico y de otro, digamos. Y justamente en los estudios de posgrado, eh, normalmente es una oportunidad como de profundizar en ese mundo, digamos. ¿No? En el mundo ya, cuando ya estás, digamos, de alguna manera más formado eh, con las herramientas para poder interpretar, digamos, y poder expresar lo que quieres hacer a través de la partitura. Sin duda, José, claro. yo quiero agradecerte nuevamente por haber estado en este ciclo. Yo estoy seguro que el público ha disfrutado mucho, tanto del concierto, antes en el live con tu concierto educativo, donde le mostraste a todos, digamos, un poco el mundo del, del repertorio que ibas a interpretar y que ya hemos escuchado. Eh, solamente, como ya esto ya el público ya lo escuchó, pero una cosa como anecdótica del programa, esa relación tan interesante entre Manuel de Falla y Debussy, ¿no? Hay tantas obras de Debussy que tienen ese mundo español, como La Puerta del Vino, en los preludios, digamos, la serenata interrumpida. Entonces, Sí. está muy, Estampa.
la estampa, la sonrisa, digamos, las tardes en Granada. ¿Ah? Sí, Claro. Entonces, en realidad, ese mundo está muy unido, ¿no? totalmente, Claro, totalmente. Y Falla, bueno, se nota que es como una continuación casi de las estampas, así, exacto. porque toma justamente la habanera, Sí, pues. ¿no? Y así que en ese sentido es sin duda un gran homenaje que hace a una persona que supo ser, según Falla, casi más español que muchos españoles. Exacto. Y que no es una simple postal, ¿no? Sino que logró captar una cosa como de la esencia, sin haber estado, curiosamente, nunca, al menos en Andalucía o en Granada. Creo que alcanzó a estar apenas en el norte de España, creo. Así que sin duda esa obra refleja muy bien lo que la mirada debussiana, ¿no? Así Claro, que fabuloso en ese sentido. claro. Es increíble bueno, la música francesa con la música española están tan arraigadas, digamos, ni hablar Claro, claro, en Ravel también encontramos las obras que son españolas totales, digamos, y el, sí. y el es realmente muy, muy impresionante. Bueno, son países que son vecinos, pero son también culturas distintas, pero de alguna manera ese mundo del principio del siglo XX estuvo Mm. tan marcado por ese nacionalismo que estaba mezclado Con el impresionismo. con el impresionismo, con la pintura, la colorística, las gamas, digamos, de colores tan especiales, donde por supuesto que Debussy fue un exponente tremendo, pero curiosamente Mm. Manuel de Falla, con esa personalidad que él tenía tan puntillosa, si se quiere. Sí. Tú sabes que Manuel de Falla era, tenía una obsesión con la limpieza, entonces limpiaba con alcohol el piano y todo, entonces era muy de estos tiempos, ¿no? Violento. Claro, Sí. estaba muy ad hoc a Exactamente. estos tiempos, claro. Claro, Sí, entonces, sí, se nota como está escrita, llena de detalles, llena claro, de... Es como un ejercicio mental tocar esa obra, una obra tan corta, ¿no? Como, bueno, como ya hemos hablado, que tan corta pero tan intensa, tan llena de información, que muchos decían que parece una sinfonía en 3 minutos. claro. Así Bueno, que hay una muy anécdota muy condensada. simpática, hay una anécdota muy simpática de Claudio Arrao, que una vez en una entrevista le dicen, maestro, pero usted para tocar una obra de Debussy que dura 5 minutos, leyó toda la obra de Baudelaire, por decirte una cosa, a lo mejor no, Sí, sí. o no sé, o leyó unas obras que duran 1500, 2000 páginas para interpretar una obra que dura 5 minutos. Bueno, sí, en realidad es así. Lo que sí le tengo que decir es que la obra dura 1 minuto y medio. Entonces, claro, o sea, Aclarando, aprovechando. claro, 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 Sí, claro, sí, entonces, increíble como en tan poco tiempo se puede, no sé, manifestar tanto, qué sé claro. yo, vivencias, pensamientos, ¿no? Claro. Como Bueno, resumen. y es un mundo que penetra, digamos, en el misterio de la ejecución musical, porque además los compositores lograron plasmar en la partitura todos estos detalles, digamos. ¿Ah? Porque, digamos, está escrito de tal manera que incluso uno habla de la interpretación, que es una palabra que en el español se usa, pero en otros idiomas se habla de ejecución, solo que en español suena medio mal un poco la palabra, digamos, Sí, pero en inglés uno habla de performance, en otros... ¿ah? La ejecución musical, en realidad, la partitura te entrega todo para casi no interpretar, sino que para plasmar lo que está ahí y sale ese mundo claro. increíble. Por supuesto que hay un mundo grande ahí entre medio para decidir si el crescendo que vas a hacer llega hasta acá o un poquito más, un poquito menos. Entonces, eso hace Claro. la magia de la sensibilidad del músico. José, Diferentes bueno, matices. una,
un gusto haberte escuchado, un gusto haber hablado contigo Gracias. en esta pequeña entrevista. Y bueno, invitamos al público a seguir en la temporada y que este año van a ser 53 conciertos Wow. todos los sábados al mediodía y bastantes martes también por la tarde. Pero Ya. ese es nuestro desafío y como estamos todavía en esta situación distinta de la imposibilidad de tocar en vivo y en directo, ojalá de aquí a fin de año algo podamos hacer en vivo, pero si no, también va a quedar un recuerdo importante de estos 2 años, porque va a quedar, Sí. digamos, este material que uno va a decir, ¿qué pasó el 2020? ¿Qué pasó el 2021? Y Claro, uno va a se puede saber. revisitar. Claro, claro. Van a quedar ahí para disfrutarlo Sí. para siempre. José, un agrado Así. nuevamente. Muchas Nada, muchas gracias por gracias el... Alejandro y a todo el equipo de la fundación, a todo el equipo de producción también, que se portaron súper bien, todos súper amables. Y nada, te agradezco la oportunidad, para mí realmente un placer colaborar además en esta importante obra que hacen ustedes. Bueno, encantado y esperamos vernos nuevamente. José, y Igualmente, al público, nos encontramos en los próximos conciertos. Que estén muy bien. Adiós. chao.